Hola, bienvenidos a la huerta andina. En esta ocasión vamos a hablar de esta plantita. Miren, aquí tenemos una plantita de amapola. Esta es la flor de amapola. La amapola crece de manera silvestre o voluntaria, como podemos llamarla, y podemos encontrarla en los campos de cultivo, en los cereales, en maíz, las habas, en los chochos, en la quinoa, así como también podemos encontrarnos con plantitas de amapola pues en los bordes de los caminos o en los terrenos baldíos. En este terreno no se está cultivando absolutamente nada, es un terreno que está en descanso, en reposo, y van creciendo plantitas de amapola de manera voluntaria. También podemos ver plantitas de amapola cultivadas como una planta ornamental en los jardines. Podemos ver diferentes variedades de colores de amapola, podemos ver colores anaranjados, rojas, rosadas, blancas, o como en esta ocasión podemos ver este color violeta, algo morado con un tono rosadito, que ha crecido de manera voluntaria. Miren, aquí tenemos una planta pequeña que está creciendo, se está desarrollando. Podemos ver cómo son sus hojas, tienen una forma ovalada con sus bordes dentados y tienen como unos espinitos en los bordes. Y podemos ver cómo se va formando un pequeño capullito en el que se va a desarrollar una de sus flores. Ya va dando forma a lo que vendrá a ser la flor de amapola. Por acá tenemos una plantita que ya es más grande, es un poco más desarrollada. De hecho, ya tenemos estos botones en los que se desarrollan sus semillas. Incluso ya vemos que se les ha caído los pétalos de la flor de amapola. Miren, aquí podemos ver la amapola consta de 4 pétalos. Podemos ver sus tallos que son alargados con unos pequeños vellos en forma de espinitos, y el tamaño de las amapolas de sus tallos pueden llegar entre 1 metro a 1,5 metros. Podemos encontrar fácilmente amapolas que se han desarrollado bastante bien y han alcanzado estas alturas. En la parte central de la flor, miren, podemos ver, se va formando este capullo en el cual se van desarrollando una gran cantidad de semillas, y se conoce que cada una de las amapolas puede producir fácilmente miles de semillas. A medida que se van desarrollando estos capullitos, los pétalos de las amapolas caen, como aquí podemos ver varios pétalos de las amapolas que ya han caído y se han quedado solo sus brotecitos, sus capullitos con semillas desarrollándose hasta llegar a su madurez. Cuando llegan a su total madurez, estos capullitos pues liberan sus semillas. Estos capullitos y este disco crean una pequeña apertura cuando llegan a su total madurez y liberan las semillas. Las semillas al caer al suelo pueden quedarse en reposo por mucho tiempo hasta que la semilla encuentre la humedad y la luz necesaria para poder germinar. Es por eso que podemos encontrar fácilmente plantitas de amapola de un año para otro en terrenos baldíos, en los cultivos, etc. Cuando cosechamos la semilla de amapola, tras la cosecha, el tiempo de almacenamiento de las semillas de amapola podemos conservarla por 2 años si es para sembrar nuevamente las semillas. Al momento de almacenar las semillas, las guardaremos en un lugar seco para asegurar su buena germinación en la siembra. Para su buen desarrollo, la amapola requiere de suelos que sean bien drenados, de un riego de 1 o 2 veces por semana. Lo que no soporta la amapola es las fuertes heladas. En caso de sembrar y cultivar la amapola, debemos tomar en cuenta que pues no soporta fuertes heladas y debemos tener cuidado con eso. Además, el consumo de las semillas de amapola nos aporta grandes beneficios, ya que contiene excelentes minerales y vitaminas para nuestro organismo. Contiene minerales como el fósforo, el zinc, el potasio, el calcio, el hierro, el magnesio, así como también vitaminas A, vitamina C, vitamina E, vitaminas del grupo B, así como también el omega 6 y 9. Las semillas de amapola en su madurez total, ya maduras, ya en su cosecha, tienen este color algo grisáceo. Miren, como podemos ver, aquí podemos ver las semillas ya maduras, y en esta parte podemos ver las semillas que aún no están totalmente maduras, están desarrollándose y tienen un color clarito, un color blanco, pues porque aún están tiernas y aún no se encuentran en su estado de cosecha. Una vez cosechadas ya las semillas de amapola,
en su estado seco, podemos consumirlo como un fruto seco. Se pueden consumir directamente crudas o también podemos previamente tostarlas ligeramente para realzar su sabor y darles un toque crocante. En la actualidad, las semillas de amapola es muy utilizada en la repostería y en la gastronomía por ser rica en fibras, en proteínas, vitaminas y minerales y por los beneficios que nos aporta. Entre los beneficios que nos aporta el consumo de las semillas de amapola, pues los aceites grasos que contiene contribuyen a proteger el sistema cardiovascular y previene enfermedades cardiovasculares, lo cual nos ayuda a proteger nuestro corazón. Así también nos ayuda a proteger y a fortalecer nuestro sistema inmunológico gracias a su contenido en hierro y demás minerales. Su contenido en potasio nos ayuda a evitar y a combatir los calambres musculares, así como también el contenido en calcio nos ayuda a fortalecer nuestros huesos. Además, esta variedad de amapola, este color moradito, algo lila, actúa como un sedante ante problemas nerviosos, ante el insomnio, así como también nos ayuda en los estados de estrés y nos ayuda a aliviar ciertas dolencias. Otro de los beneficios que nos aporta el consumo de las semillas de amapola es que nos ayuda en los procesos digestivos por su contenido en fibra. Esto mejora la salud intestinal, así como también ayuda a nuestro sistema digestivo. Estos beneficios los podemos aprovechar fácilmente al introducir las semillas de amapola a nuestra dieta alimentaria. Podemos consumirlo en crudo o tostadas. Hasta aquí el video de hoy. Sin más, me despido de todos ustedes, pero no sin antes invitarles a suscribirse al canal, agradecer su visita y hasta un próximo video.